Mira, Vicenta, hoy, donde quiera que esté nuestro papá, se va a sentir muy orgulloso de nosotros. Hoy es el día en el que vengamos su muerte, ¿eh? Eso que ni qué, Salvador. Pero yo no estoy vengando la memoria de Vicente Acero, ¿eh? Porque él era de la misma calaña que el indio Amaro. Te presento a un viejo amigo, Gustavo Bertol, mi agente financiero. Hey. Who's that, man? ¡Grite! ¡Granada! ¡Súbete! ¡Vélense, vélense! Te lo juro que vi al indio Amaro. Es que parece por aquí. Vamos a seguirlo. Un momentico, mijo. Estas casas de los narcos no son normales. Están llenas de pasadizos, puertas secretas y búnkers. Tenemos que dividirnos si queremos encontrarlo. Y con la gafa puesta, pues. Como decía Sara, el que pestañea pierde. ¡Órale! ¡Bajaría! ¡Órale, Rosca! ¡Ándale! Bueno, yo me voy a llevar unos hombres para jardín. Vicenta, te quedas con Juan Pablo y Bembón. Ellos te van a cuidar. A ver, me conoces muy bien y sabes perfectamente que no necesito quien me cuide. Mira, Vicenta, escúchalo. Esto no es la frontera. Aquí el indio Amaro es peor que el diablo. La película es así. Chava y yo nos vamos por acá, a Abelardo, en el jardín. Los demás cubren este lado. Cada segundo cuenta para que ese malparido no se vaya del rancho. Hagámosle. Paseo. Fuera. Me salvaste la vida, morra. Yo no había matado a nadie nunca. Y esto es solo el comienzo. Todavía falta mucho. Vamos. La camioneta ya no está lejos, tío. Imagínate los titulares de mañana si se llega a saber que estaba aquí. Candidato a la gobernatura del estado, involucrado en tiroteo en casa del narco más buscado de México. Casos se han visto, tío. No seré el primero. Nadie nos va a cachar. Ya habrá tiempo de cobrarse a la Vicenta y a Abelardo todo este pedo. Al que quiero decirle unas cuantas cosas es el colombiano. Le advertí que Vicente era un peligro para nuestro negocio. Y va y se cuadra con ella. Está acá, tío. Pero creo que tenemos que cortar la sociedad con los aceros. Ya no son de fiar, tío. En el último trimestre, las acciones que compraste de la Telefónica se triplicaron. Eso fue una buena inversión. Gracias a ti, Gustavo. Te hice ganar un buen dinero. Por eso mismo quiero que me lo protejas. Mi hija Ivana, no recuerdo si te he hablado de ella. Gustavo, mi papá se acaba de casar con una prostituta nada más para chingarme la vida. Una persona con la fortuna que tiene mi papá pudo haber elegido a quien sea. Tal vez sí te podría ayudar con lo que me pedís. Necesito hablar con un juez. Se llama Orlando, tu marido. No, de hecho, ni siquiera sabía que tenías una hija. Ivana tuvo una gran pelea con mi esposa. Se me viene una guerra judicial para que el juez me declare que estoy loco. Ivana quiere que deje yo de tomar decisiones sobre el manejo de mi dinero. El dinero. Siempre dividiendo a las familias. ¡Ayúdeme! No va a quedar ni una amapola con ese incendio. Ni un gramo de pasta de opio. Patrón, tenemos que irnos. Casi no nos quedan balas. ¿Y si nos agarran? 3
3 años levantando este business desde las cenizas que heredé del difunto Teca Martínez. 3 pinches años partiéndome el lomo para ser el patrón. Estos hijos de la chica lo quitaron todo. ¡Vicenta! A ti también te voy a enseñar que Nairen puede estar tan mal que no puede estar peor. Acompáñenme al galpón donde tenemos aparados a los mojados. Ahí escondí unas armas. Yo estaba seguro que Nairen iba a buscar en ese lugar. Vamos. ¿Y ahora qué? ¿Para dónde seguimos? Ahí va el indio. Pues vamos por ellos para terminar de ajustar estas cuentas. ¡Órale! ¿Ya tienen los videos que te pedí? Te dije que estoy trabajando en eso. Pues hay que trabajar más rápido, buddy. You are taking too long. I don't get it. ¿Por qué te molesta tanto este asesino si ayer por poco lo matas con tus propios manos? No me molesta. Simplemente necesitamos saber quién mandó a matar a ese hombre en nuestra cancha. A ver quién tiene tanto poder que está metiendo sus manos en nuestro territorio. ¿Eh? That's it. Right. ¿Dónde metió ese guasámpiro del indio Amaro, ¿Será que escapó por un túnel o qué? ¿Por qué había tantos hombres defendiendo esta oficina, Manuel? No sé, pero aquí hay una vuelta rara, mijo. Debe haber información del cartel. Parcerito. Pues ¿por qué está tan oscura aquí adentro? Cuidado, hombre. Hace rato que venimos no estaba así. El indio debió cortar la luz. Mira, esa caja no estaba ahí hace rato. A ver. Pues ya no hay nada. Nos habrá metido ese infeliz. Sal, indio cabrón. No, que muy machito. ¿Qué son esos ruidos? Es la vieja en la India. Mira esto, chavita. Ese piro del indio, ¿qué? Solo brujería, ni muerta deja a Sara en paz. Cada vez me dan más ganas de matar a ese capo, Manuel. Deshazte esta chinga. No la quiero ver. Mejor vámonos. Hacele que ya te alcanzo. ¿Está bien, no? Cuidado, pues. ¿Esta vuelta qué?
Certificado de nacimiento. Álvaro Acacio Martínez. ¿Registro de adopción? ¿Adopción? Pero si Tuti me dijo que ellos habían matado a su hijito. ¿Y esta mujer quién es? Porque tiene el hijo de la Tuti. Está la troca, tío. Llegamos. Pensé que nunca lo íbamos a lograr sin que nos vieran. Compa, vete tú por allá, ¿va? Esos no se van a escapar. Tranquilo, vatos. La vida es de negocios y yo tengo mucha lana. ¡Cállate! Los tijuanos no nos vendemos, cap. Lo petateo. Esa es la orden. Papá. ¿Quién es esta vieja? Chavita, parcerito. Estás allá solo, mijo. ¿Qué dices, Vicenta? ¿La desamarramos? Que ya se te olvidó todas las cosas que me dijo. Esta vieja no es de fiar. Pues, ¿dónde está el indio, pues? Lo vimos entrar, no se puede escapar. A lo mejor hay otra puerta allá atrás. No, Bembón. Esa es la única salida del galpón. Así los mojados no se podían escapar. ¿Dónde estás, indio? Sal y da la cara. ¿O qué? ¿Le tienes miedo a una vieja? ¿Esta vuelta qué? ¿Y tú qué haces aquí en el rancho del Indio Amaro? Tienes negocios con él, ¿verdad? Eres socio de ese asesino secuestrador. Entonces todo lo que decía Vicente era pura verdad. Ya cállate el hocico. No me hagas que me arrepienta haberte salvado la vida. Es que yo no entiendo qué haces. Soy yo el que te tiene que preguntar. ¿Qué coños haces con esa bola de pendejos atacando el rancho del jefe del narco de Tijuana? ¿Eh? ¿Estás pendejo? ¿Qué te pasa? ¿Perdiste la cabeza? ¿Para eso te fuiste de mi casa? ¿Me traicionaste? ¿Le rompiste el alma a tu madre? ¿Para meterte de narco? No. No vas a voltear la tortilla porque tú sabes muy bien. Yo sé muy bien que estás aquí por esa pena de Vicenta. Esa hija te tiene en tolo echado, cabrón. Yo sabía muy bien que ibas a terminar muy mal. Y fíjate, casi acabas muerto. Date cuenta. Esa mujer es una criminal. Vete conmigo. Te ofrezco mi perdón si te vienes conmigo. ¿Perdonarme? Ay, papá, yo no me arrepiento de nada. Aquí el único que ha roto los vidrios eres tú. ¡Ya basta! Tío, hay que pelarnos antes de que vengan otros. Si te encuentran aquí... Claro, ¿qué va a decir la prensa si te encuentran acá? ¿Qué pensarán tus votantes? Eres una vergüenza, papá. Y neta me da asco ser tu hijo. Yo soy hija de Edelmira Rigores y de Vicente Acero. Soy tu hermana, Salvador.